Muy buenas noches, María Eugenia. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a esperar, por favor, unos minutitos para que se unan los compañeros y comenzamos. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Muy buenas noches. Pasó.
Muy buenas noches, María Eugenia. Vamos a esperar solo unos segunditos a ver si se unen los demás compañeros o si no, ya comenzamos. Ya, en un minutito Ya, comenzamos. ya, gracias. Me asusté, pensé que me salió. No, Gracias. tranquilo. Muchas gracias a usted. Listo, muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy comenzamos ya nuestro tema 4. Prácticamente finalizamos ya el módulo. ¿Sí? No se olviden, por favor, que de igual forma como los dos anteriores módulos, tenemos un foro y una tarea que tenemos que ir trabajando justamente como para poder ir avanzando y cerrando este módulo. Recordemos también que todas las actividades van a estar disponibles tanto desde el módulo 2 que tenemos tarea hasta el módulo 4 para que ustedes las vayan revisando, las vayan analizando y, de ser el caso, vayan completándolas, ¿sí? Hay algunas personas que ya me han enviado sus actividades, ya están también evaluadas, pero la idea es justamente que todos estemos ya al día con las actividades pendientes porque prácticamente hasta el día lunes nosotros ya cerramos prácticamente todo lo que se refiere al módulo 2, ¿sí? La idea también es que si hay alguna consulta, alguna duda, me pueden escribir a través de la plataforma para poder solventar sus dudas que vayan teniendo respecto a las actividades que tenemos a la mano, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? El tema del día de hoy. Vamos a trabajar sobre los modelos metodológicos de intervención. Entonces, aquí vamos a aprender algunos datos súper importantes sobre este tipo de modelos, ¿sí? En principio, este modelo no es más que una estructura conceptual organizada, obviamente, mediante teorías, métodos, ¿sí? Técnicas justamente como para poder hacer una intervención directamente, ya con los pasos y características que cada uno de los métodos se puede recomendar. En los componentes que tenemos en este tipo de modelos tenemos tres. El primero son teorías subyacentes, ¿sí? En estas teorías básicamente son las teorías científicas que se fundamentan en el uso de estos modelos y obviamente podemos trabajar con estrategias utilizadas para la intervención. Adicionalmente, otro componente son los métodos y técnicas justamente que en cada problema específico determinado vamos a planificar o plantear diferentes técnicas que nos pueda fortalecer esta intervención, obviamente con un enfoque educativo, ¿sí? Y finalmente tenemos ya los procedimientos estructurados, ¿sí? Estos procedimientos básicamente es que vamos a seguir unos pasos para poder llegar a la intervención, ¿sí? Tanto del diagnóstico, la implementación, el monitoreo, todo eso vamos a ver los pasos que nosotros recomendamos al momento de trabajar o desarrollar ya un modelo metodológico de intervención, ¿sí? Como antecedente, vamos a trabajar un poquito de lo que se refiere a la importancia de estos modelos, ¿sí? En principio, la importancia radica en que estos arrancan o tienen, por decirles así,
una esquematización muy clara, ¿sí? Muy ordenada justamente para llevar la intervención. Pero como lo decía hace unos segundos, esto dependerá mucho de lo que se refiere al problema que nos encontremos o tengamos, ¿sí? Esto ya nos va a evitar directamente ya la improvisación o en ese momento a ver qué hago, cómo soluciono tal cosa, sino esto vamos un poco más allá, ya unos pasos, una planificación ya estructurada para poder implementar, ¿sí? Luego tenemos ya la eficiencia y la eficacia que directamente debemos utilizarlos ya para poder optimizar recursos, ya sea el tiempo, ya sea dinero, ya sea personal. Sí, y obviamente ya lo que se refiere a la eficacia es poder alcanzar el objetivo propuesto, que va a ser en este caso mi intervención. ¿Sí? Una evaluación y mejora continua, esto nos va a permitir el implementar modelos, ¿sí?, de intervención que justamente va a trabajarse sistemáticamente en un proceso de evaluación constante para poder determinar datos de mejora o situaciones que yo pueda cambiar o modificar de tal manera que se pueda ir desarrollando este modelo de intervención con, digámosle así, con ciertos beneficios de irlo corrigiendo de ser el caso. ¿Sí? Este modelo también, uno de los datos más importantes, digámoslo así, es que es replicable, ¿sí? Porque si, por ejemplo, usted tiene un caso similar, ¿sí? O tiene algo parecido, lo puede ir adaptando y puede utilizar las mismas estrategias, ¿sí? Trabajándose en otros casos anteriores que pudo haber usted aplicado, ¿sí? Y obviamente, todo esto tenemos una base teórica, ¿sí? Para poder sustentar la aplicación de los modelos metodológicos, ¿sí? De intervención, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver algunos pasos en forma general y luego voy ampliándoles de uno en uno justamente para ver qué se hace, qué recomendaciones tenemos para cada paso, ¿sí? En principio, arrancamos de una evaluación y diagnóstica, que es algo como muy, por decirles así, muy cotidiano en nuestro labor docente, porque estamos justamente acostumbrados a determinar esta parte del diagnóstico para poder trabajar o desarrollar, ¿sí? Ya la aplicación de una estrategia, ¿sí? Entonces, en la mismo diseño curricular, digámoslo así, que nos exige hacer en primera instancia un diagnóstico, decir, mira, ¿sabes qué conocimientos previos o cómo está la situación en este momento para yo directamente modificar mi plan de estudios, mi malla curricular, ¿sí? O las estrategias didácticas que yo voy a utilizar, ¿sí? Obviamente, esto de la evaluación y diagnóstico me va a permitir conocer, digámoslo así, las necesidades o los problemas de los estudiantes o ya sea del grupo completo, como para poder trabajar una estrategia más adaptable a sus necesidades, por decirles así. Luego tenemos ya la planificación de la intervención, es decir, en esta parte nosotros vamos identificando cuál va a ser el objetivo, cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar, qué planes de acción los voy a aplicar, ¿sí? De tal manera que al momento de trabajar, ¿sí? Yo pueda ir desarrollando, segundito, podemos ir desarrollando ya esta parte, ¿sí? De todo el esquema, ¿sí? Que también me puede servir como un cronograma de trabajo, por decirles así. Cuando yo planifico mi intervención, yo voy a tener un listado de actividades y yo las puedo ir validando justamente como para poder hacer un seguimiento de esa implementación, ¿sí? Luego, cuando yo ya tengo ya la planificación, ya tengo ya o esquematizado, visualizado qué es lo que yo voy a hacer, voy a trabajar lo que se refiere a la implementación. Esta implementación justamente ya es la aplicación práctica de lo que yo planifiqué, ¿sí? Incluyendo obviamente todas las estrategias en la cual yo voy adaptando a mis necesidades en ese momento. Y finalmente tenemos ya el monitoreo y la evaluación. ¿Sí? Estos son los 4 pasos fundamentales para trabajar un modelo de intervención, ¿sí? Pero en este monitoreo y evaluación debe ser constante, ¿sí? Justamente yo lo digo que este tipo de monitoreo debe ser cíclico en todos los elementos, en todas las actividades
que yo desarrollé y planifiqué. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer un segundo diagnóstico, por decirles así. O me estoy inventando, una evaluación intermedia para saber si está funcionando o no las estrategias que yo planifiqué, ¿sí? Eso justamente debe ser constante, ¿sí? No decir, bueno, voy a terminar el proceso para ver cómo me fue o qué resultados obtuve. No, puede ser constante directamente, ¿sí? Ahora les voy a indicar justamente qué herramientas, qué técnicas vamos a trabajar en cada una de las etapas. ¿Sí? Partimos justamente de una evaluación en el diagnóstico que justamente nos va a permitir determinar los problemas, las necesidades que yo tengo, tanto de una persona, de un estudiante o como de un grupo. ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos 5 herramientas que nos pueden servir para esta etapa de diagnóstico, ¿sí? Puede ser entrevistas estructuradas o semiestructuradas que justamente ya al momento de aplicarlas me va a dar muchos más datos de lo que se refiere tal vez a algún problema que yo necesito determinar, ¿sí? En este caso sí, obviamente tenemos ya, y me salto un poquito, lo que se refiere a las evaluaciones psicológicas, en la cual me va a determinar un problema mucho más dado a la realidad, por decirles así. Permítame un momento, mil disculpas. Perfecto, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ya independientemente de las herramientas, no es una camisa de fuerza decir, no, es que el Cristian me dijo que tengo que aplicar 5 instrumentos. No, más bien ya dependerá de sus propias necesidades. ¿Sí? Aquí podemos también trabajar lo que se refiere a cuestionarios, encuestas justamente que me puedan luego hacer tal vez un análisis cualitativo de la información que yo obtuve, ¿sí? Una observación directa, que eso es lo más recomendable, que podríamos trabajarle tal vez con una lista de cotejo, ¿sí? O ciertas características para determinar yo si necesito aplicar o no un modelo de intervención, ¿sí? Y obviamente ya lo que se refiere a la documentación previa de tal vez de algún participante, de algún estudiante que yo necesito conocer, desde los historiales médicos, tal vez los informes escolares, tal vez pruebas psicológicas previas, ¿sí? De ser el caso, que también puede ser registros laborales u otra información que me ayude como alimentar justamente mi intervención, ¿sí? Luego tengo ya lo que se refiere a la planificación. Aquí yo puedo utilizar de igual forma algunas herramientas, ¿sí? Como les digo, yo les seleccioné como las más adecuadas, por decirles así, o las más conocidas también, para poder ustedes seleccionar que puedan trabajarle, ¿sí? Parte desde un análisis de FODA, donde evaluamos, como ustedes saben, el FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que justamente me va a determinar como una visión macro de lo que se refiere al problema que yo tengo y obviamente partir de eso para determinar el mejor modelo de intervención, ¿sí? Se sugiere también establecer metas SMART, ¿sí? Que justamente SMART significa que sean metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y obviamente con un tiempo definido. Es decir, mira, sabes que con el cronograma que yo me voy a ir desarrollando, trabajando, yo voy a hacer esto, esto y esto, ¿sí? Otra de las situaciones también es hacer planificaciones en sí de las intervenciones donde yo debo trabajar, ¿sí? O indicar qué tipo de actividades, qué tipo de estrategias yo voy a trabajar dependiendo del problema detectado en la etapa anterior, ¿sí? Esto influye mucho, algo es muy similar como una planificación curricular, por decirles así, donde ustedes obviamente van a partir de un objetivo, van a saber qué recursos van a trabajar, qué actividades les va a llevar, sí, todos los elementos necesarios justamente como para poder trabajar ya esta parte del modelo de intervención, ¿sí? Y luego ya tengo lo que se refiere ya al uso un poco más especializado, por decirles así, ya para el software de gestión, ¿sí? Justamente que usted puede elaborar, por ejemplo, me estoy inventando nada más, ¿sí? Puede usted utilizar algún software como el Project para hacer el cronograma y hacer seguimiento de esas actividades que pueden estar acompañados con alguna otra herramienta que usted conozca, de tal manera que se le facilite
la gestión de esa planificación, ¿sí? Porque hay veces que podemos planificar, pero no tenemos como ese control de decir, a ver, yo dije que en 5 días obtenía tal cosa, ¿sí? Lo logré, no lo logré, sí, lo dejé a medias, me falta un poco, ¿sí? Justamente esa parte. Ya en la etapa de la implementación, ¿sí? En cambio, yo tengo que ya trabajar con algo mucho más especializado, por decirles así, que por ejemplo podemos trabajar con terapias y tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, aplicar alguna técnica terapéutica, terapia de grupo, ¿sí? Manejo de inteligencia artificial, inteligencia emocional, perdón, ¿sí? Realizar capacitaciones y talleres, ¿sí? Que es justamente algo muy específico a lo mejor para nuestros grupos o para nuestro contexto donde vayamos a trabajar, ¿sí? Algún modelo de intervención comunitaria, como vimos en las anteriores exposiciones, trabajamos también con planes que involucren a toda la comunidad, ¿sí? No solo decir, solo es problema de mi institución o solo es problema mío de mi aula o algo similar, sino más bien vincular esta parte, ¿sí? Se puede también utilizar alguna tecnología, ¿sí? Algún software o apoyo justamente, algún software educativo para apoyar esta intervención, ¿sí? Y otra de las situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta es una supervisión y apoyo continuo, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, voy a hacer esto y si salió bien, no salió también. Pero la idea es justamente que no. Siempre trabajemos bajo un criterio, por decirles así, de supervisión, ¿sí? Ya en lo que se refiere a la siguiente etapa de monitoreo y evaluación de intervención, ¿sí? Aquí yo puedo hacer evaluaciones, como les decía, evaluaciones constantes del progreso, cómo vamos avanzando con las actividades o la planificación que yo trabajé, ¿sí? Analizar datos, si yo tengo algún instrumento que haya aplicado, tengo que analizarlo para justamente identificar qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, ¿sí? Informes de evaluación, ¿sí? Que nos va a permitir realizarlo periódicamente. Este tipo de documentación se sugiere de igual forma que esté planificado. ¿Sí? Decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una actividad X para la intervención, ¿sí? Y aquí yo voy a hacer un informe para ver cómo me fue en esta actividad, ¿sí? Revisión de metas, justamente dependiendo de las que yo vaya a trabajar, ¿sí? Y planes de mantenimiento, ¿sí? Justamente para poder ajustar el modelo de intervención que estoy realizando, aplicarle cambios, eliminar situaciones, agregar actividades que justamente me va a poder apoyar en este monitoreo, ¿sí? Ahora, al momento de ustedes utilizar un modelo de intervención, debemos tener algunos principios y valores justamente al momento de la implementación. Yo creo que el más importante, ¿sí? Es el respeto por la dignidad y la autonomía del estudiante o de la persona que yo estoy siendo, eh, haciendo la intervención. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, esté manejando un caso específico con algún modelo de intervención no significa que usted va a divulgar toda la información que usted ha sacado o ha obtenido referente a este proceso, sino más bien, en este caso, algunas instituciones que también lo hacen, ¿sí? Que firman acuerdos de confidencialidad para poder asegurar, como quien dice, la información, de tal manera que la privacidad del individuo, de la persona que está siendo intervenida, no sea alterada, ¿sí? Yo creo que esto es como la más importante, por decirles así. Luego tenemos ya un consentimiento informado. Es súper importante que sus estudiantes o las personas que ustedes intervengan estén conscientes justamente de la información que usted va a tratar o requiere para poder trabajar, ¿sí? Otra de las situaciones es la competencia profesional. Justamente para eso nos estamos formando en esta especialidad, ¿sí? De maestros hombres, justamente como para poder actualizarnos, para poder identificar alguna definición nueva, alguna situación que pueda yo aplicar con mis estudiantes, ¿sí? Luego tenemos ya lo que se refiere a la responsabilidad y honestidad, ¿sí? En este caso,
tenemos que ser muy transparentes al momento de trabajar un proceso de intervención, ¿sí? De tal manera que no digan, ah, no, es que mi alcance llegaba solo a esto, ¿sí? O algo similar. Al contrario, nosotros tenemos que ser muy transparentes, como les digo, ser muy claros, ¿sí? En lo que las actividades que yo voy a realizar, cuándo las voy a realizar, ¿sí? No alterar tampoco la información, porque a veces he escuchado casos que digo, mira, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando con un modelo de intervención, ¿sí? Y para que el cliente o la persona esté feliz de lo que estoy haciendo, voy a cambiar estos datos, ¿sí? De igual forma, tenemos ya la justicia y la equidad que nos va a permitir justamente que este tipo de intervenciones, por ejemplo, pueda ser trabajado con cualquier persona que lo requiera, ¿sí? No decir, no es que yo tengo mis consentidos, yo hago tal cosa, yo esta persona, no, sino más bien cualquier persona que desee trabajar, ¿sí? De igual forma está a la mano el trato justo, ¿sí? Que, como les decía, que no solo sean nuestros preferidos o nuestros seleccionados para poder hacer algo, sino más bien que sea algo más concreto, ¿sí? Luego tenemos justamente el evitar daños, ¿sí? Y promocionar el bienestar, justamente que pueda este modelo de intervención ir un poco más allá en el beneficio de nuestro participante, de nuestro estudiante, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este particular que estamos viendo en este día, ¿sí? No, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Ahora que ya vemos un poquito, hemos visto un poquito de las generalidades de lo que se refiere a los modelos de intervención, vamos a ver lo que se refiere a los tipos que existen, ¿sí? Para eso, justamente tenemos algunos modelos que nos pueden ayudar, ¿sí? Como por ejemplo los modelos clínicos, que es justamente ya algo más especializado en, digámoslo así, un enfoque terapéutico, ¿sí? Sobre todo que están encaminados ya en psicología, en psiquiatría, ¿sí? Para trabajar ya algo más específico, como por ejemplo tarea cognitiva, ¿sí? Terapia cognitiva, perdón, psicoanálisis, realizar tal vez una terapia humanista, pero como les digo, es un poquito más especializado, pero para que ustedes también conozcan este particular que hay, ¿sí? Ya en lo que se refiere a una terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que justamente me va a ayudar, por decirles así, a mejorar, ¿sí? Los pensamientos eh, disfuncionales, por decirles así, en la cual pueden estar acompañados de estrés, de ansiedad, ¿sí? Pero ya son como mucho más orientados, por decirles así, a trastornos de ansiedad, a depresión, ¿sí? A trastornos tal vez alimenticios, ¿sí? O al mismo tiempo trastornos de obesidad. Ya depende obviamente del caso que yo podría ir aplicando, ¿sí? Luego tenemos ya el psicoanálisis, justamente va enfocado directamente a trastornos de personalidad, ¿sí? A neurosis, a conflictos intrapsíquicos, en la cual justamente nos va a trabajar, por decirles así, para que el estudiante o el paciente, podría decirse así también, pueda expresar cualquier pensamiento que tenga, ¿sí? De tal manera que pueda nosotros obtener ese tipo de información, porque generalmente cuando se hace un modelo de intervención, siempre se analiza todo el contexto hasta el más mínimo pequeño detalle que yo pueda encontrar, ¿sí? Porque a veces decimos, no, es que eso es irrelevante. No, todo es justamente parte de la aplicación del modelo que yo vaya a trabajar con mis estudiantes, ¿sí? Luego tenemos ya lo que se refiere a la terapia humanista, ¿sí? Que esto se puede aplicar tanto para un estudiante como para todo un grupo de estudiantes. Por ejemplo, tenemos ya el desarrollo personal, ¿sí? El desarrollo de autoestima, la realización de potencial, ¿sí? Y que de una u otra manera esto le va a servir justamente al estudiante y a usted como docente, como maestro, mejorar las situaciones de empatía, ¿sí?
y obviamente la aceptación de las diferencias y características que cada uno tenemos. Esto nos va a servir justamente como para poder trabajar ya que en el desarrollo personal de una persona, como les decía, en el autoestima, que esto es algo a veces que nosotros como docentes nos olvidamos de esta parte humanista, como bien lo dice, porque creemos que solo la parte cognitiva, la parte de conceptos, de definiciones es lo importante y lo dejamos de lado a veces ese tipo de temas ya un poco más humanistas, ¿sí? Realizar modelos comunitarios, como les decía, justamente como para poder nosotros identificar un problema, ¿sí? Y tratarlo de solucionar ya con toda la comunidad, no solo decir, ah, bueno, yo lo hago y yo lo soluciono y ya tengo por acá, sino más bien vincular a más personas, de preferencias, como les decía, a la comunidad, porque de una u otra manera la comunidad es también la beneficiada en esta parte, ¿sí? Modelos de desarrollo comunitario que es muy parecido al anterior, ¿sí? Pero ya va un poco más allá en la cual usted va a determinar necesidades mucho más específicas y a partir de eso a lo mejor hacer una intervención en crisis. Estas intervenciones en crisis nosotros podemos vivirlas o palparlas ya cuando hay desastres, algún desastre natural, ¿sí? Hay violencia, ¿sí? No solo a la mujer, sino más bien a cualquier elemento de la comunidad, ¿sí? O hay alguna emergencia médica. Esto es justamente lo que, por ejemplo, nosotros vivimos en la pandemia, ¿sí? Ustedes recordarán que muchas personas tuvieron depresión, baja autoestima, porque obviamente fue algo que no nos prepararon para poderlo asumir, ¿sí? Y ahí sí, varias instituciones, varias personas trabajaron con una intervención justamente en ese lado de la salud, ¿sí? Obviamente, algunos de ellos trabajaron con modelos comunitarios también, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a seleccionar un tipo de modelo de intervención, yo debo tomar en cuenta algunos criterios para poder desarrollar justamente o la aplicación de los modelos de intervención, ¿sí? Entonces, en estos criterios, ¿sí? Nosotros tenemos algunos elementos justamente que yo voy a identificar y con base a los pasos que yo desarrollé o trabajé previamente, este particular, por ejemplo, del diagnóstico, ahí yo voy a conocer cuál es la naturaleza del problema, qué tipo de problema yo determiné o detecté. Puede ser emocional, puede ser conductual, sí puede ser comunitario, ya depende, ¿sí? Luego de esto, qué tipo de características demográficas, por decirles así, yo tengo. Justamente puede ser la edad, puede ser el género, alguna cultura específica, ¿sí? El idioma, el nivel socioeconómico que también interviene en esta parte, ¿sí? El entorno, contexto familiar, el escolar. Todos estos factores justamente me van a permitir tener una mayor información y determinar un modelo de intervención, ¿sí? Luego de esto tengo los recursos disponibles, ¿sí? Que esto también influye mucho porque a veces decimos, no, yo ya tengo detectado el problema, yo ya intervengo, ¿sí? Yo aplico mi modelo, pero a veces nos olvidamos de estos recursos disponibles. Como les decía anteriormente, en nuestro diagnóstico podemos determinar que no solo sea un problema individual, sino grupal o comunitario. Entonces, aquí nosotros debemos determinar mucho lo que se refiere a los recursos financieros, a los recursos humanos, a los recursos materiales y al tiempo que yo necesito para poder trabajar este tipo de modelo de intervención, ¿sí? Otra de las situaciones también son las capacidades y competencias de nuestros profesionales, ¿sí? Como vimos anteriormente, hay algo como muy específico que a lo mejor nosotros como docentes no lo podemos realizar en ese momento, pero sí con el apoyo justamente de otro profesional, ¿sí? Y en este caso también influye lo que se refiere a la evidencia de la efectividad del modelo, es decir, realizar una evaluación constante justamente como para poder determinar si está funcionando o no las estrategias que yo trabajé, ¿sí? Ahora,
como las actividades que nosotros podemos realizar ya dentro de nuestra institución o dentro de nuestra modelo de intervención, está justamente la creación de un ambiente escolar inclusivo, ¿sí? Ya esto es parte de un modelo, ¿sí? Como les decía justamente hace unos días, el trabajar en el grupo para determinar justamente que puedan trabajar mucho lo que se refiere a los temas de la diversidad y obviamente promover el respeto. Adaptaciones físicas y tecnológicas, que esto puede ser tanto en la institución como en la comunidad en forma general, ¿sí? Participación activa de la comunidad, porque justamente esto va a ser beneficio para todos, no solo para una familia, por decirles así, o para a un detalle, sino más bien ya en forma general. Es por eso que se recomienda justamente el trabajar con la comunidad, ¿sí? Ahora, avanzando un poquito más, ¿sí? ¿Qué preguntas yo podría realizar en cada una de las etapas que vimos hace un momento? ¿Sí? En principio, ¿sí? Está en el diagnóstico inicial, ¿sí? Que en forma general yo puedo preguntar, ¿sí? Cuáles son las necesidades o cuáles son los desafíos de la comunidad educativa que puedan justamente decir, esto necesito solucionar con este modelo de intervención, ¿sí? De igual forma, en la parte inicial, ¿qué datos yo he recopilado justamente tanto del personal docente, tanto del personal administrativo, de los estudiantes, que me puedan aportar o alimentar mi modelo de intervención? ¿Sí? ¿Qué factores contextuales me voy a implementar? ¿Sí? ¿En qué contorno voy a trabajar? ¿Sí? ¿Cómo hemos involucrado a nuestros compañeros colegas, a los estudiantes, al personal, justamente para identificar esta parte de, de necesidades, ¿sí? Luego tengo ya un poco más allá en la cual yo voy a seleccionar el modelo de intervención. Pero para seleccionar yo puedo hacer estas preguntas, ¿sí? Puedo decir o puedo partir desde una experiencia anterior, decir si estos modelos de intervención que yo intento trabajarlos, ¿sí? Son similares al nuestro y han solucionado o han apoyado tal cosa, ¿sí? Se alinean a mi necesidad institucional, ¿sí? Porque es que decimos, no, es que este modelo es totalmente diferente a lo que yo manejo acá como ejes transversales en el currículum o algo similar, ¿sí? Entonces, si hay adicionalmente, si hay algún fundamento de utilizar este modelo de intervención o al mismo tiempo investigar un poquito a ver si lo hay o no lo hay, justamente como para poder determinar esta parte, ¿sí? Y de una otra manera, ¿sí? Siempre preguntarse si el modelo que yo seleccioné puede ser adaptado de acuerdo a mi propia necesidad institucional, ¿sí? Otra de las situaciones está la capacitación y desarrollo del personal, pero nosotros partiendo de un pequeño diagnóstico, ¿sí? Es decir, analizar qué conocimientos, qué habilidades necesitamos por parte del personal para implementar estos modelos, ¿sí? Otra de las situaciones está cómo podemos asegurar que la capacitación proporcionada sea continua, sea actual y sea adaptada justamente a necesidades específicas que puede tener la institución, ¿sí? Y de una u otra manera, ¿sí? Evaluar justamente esa efectividad de la capacitación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Hay veces que decimos, no, sabes que yo voy a seguir un curso porque me obliga la institución, ¿sí? Pero luego decimos, ¿para qué sirvió ese curso o cómo lo implementaron los conocimientos? ¿Sí? Parte de la planificación y estrategia, ¿sí? Aquí yo tengo que definir qué metas voy a conseguir, por decirles así, al momento de implementar este tipo de modelo, ¿sí? Obviamente, hacer una relación interinstitucional, ¿sí? En la cual no solo sean los docentes o no solo sea su área específica, sino más bien implementar modelos que puedan involucrar a diferentes áreas de su institución, ¿sí? Identificar justamente qué recursos usted va a necesitar o a requerir para implementar el modelo de intervención, ¿sí?
cómo gestionar el tiempo, ¿sí? Qué tipo de estrategias justamente yo voy a utilizar como para no sobrecargar también de actividades al personal, porque ves que sucede eso, ¿sí? Decimos, no, es que voy a implementar esto, pero eso me exige mucho más tiempo de lo que yo ya tengo planificado. Entonces, todo eso tengo que identificar, ¿sí? Ya lo que se refiere a la implementación del monitoreo, ¿sí? Yo voy a fijarme justamente algún tipo de ítems o indicadores justamente como para poder hacerlo, como le decía, cíclicamente, identificar fortalezas, oportunidades, por ejemplo el FODA, ¿sí? Determinar justamente eso, detalles que yo pueda mejorar, pueda cambiar o pueda modificar de acuerdo a las necesidades que yo vaya a trabajar, ¿sí? ¿Qué mecanismos de realimentación yo voy a trabajar con esta parte de los comentarios, tanto del personal, tanto de los estudiantes? Porque no solo puede ser una evaluación cíclica muy técnica, funcionó o no funcionó, sino más bien determinar cómo se siente la gente al momento de aplicar este modelo, ¿sí? Cuando yo hago este tipo de evaluación, ¿sí? Siempre voy a trabajar ya con modificaciones de ser el caso, ¿sí? Pero a partir de eso yo puedo identificar qué herramientas y qué métodos, ¿sí? Voy a utilizar justamente como para que al finalizar de la implementación del modelo de intervención pueda cumplir el objetivo, pueda cumplir las metas que yo tengo planificadas o directamente relacionadas, ¿sí? En este caso, yo puedo también hacer adaptaciones y mejoras, pero con el fin de cumplir las metas o estrategias que yo vaya a trabajar, ¿sí? Luego tengo ya lo que se refiere a una sostenibilidad y escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que no solo sea en este momentito de decir, no, es que en este rato yo voy a implementar y todo el mundo feliz, todo el mundo contento, hay excelentes resultados, sino más bien que esto se mantenga en el tiempo, obviamente con una planificación, para poder cumplir todo lo que yo me planteé en las metas, ¿sí? Esto influye mucho también en lo que se refiere a las estrategias, ¿sí? Que vayamos a desarrollar o trabajar ya en nuestro modelo, ¿sí? Porque justamente como les decía en las clases anteriores, nosotros podemos trabajar hasta pequeñas actividades como festivales de cultura, ¿sí? Como Forocine, lo que les decía, pero que no solo sea en ese momento, como les digo, de utilizar este modelo y ahí queda, sino más bien que tratemos de fortalecer, mejorar y potenciar justamente las experiencias que nosotros tenemos, ¿sí? Porque eso nos va a permitir justamente tener diferentes situaciones o diferentes estrategias para poder trabajar un modelo de intervención. Aquí hay que tomar en cuenta un detalle, ¿sí? Hay veces que decimos, no, es que sabes que siempre hago, me estoy inventando, ¿sí? Una exposición de grupos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de ir adaptando a los cambios que se vayan dando en mi grupo, en mi institución. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer una pequeña analogía, ¿sí? El funcionamiento de una pizarra es justamente el objetivo de una pizarra, es transmitir un conocimiento, proyectar una información, ¿sí? O dar a conocer algún dato, ¿sí? Hace unos años nosotros trabajábamos con una pizarra, ¿sí? De tiza en polvo y un borrador, ¿sí? El objetivo muy probablemente no cambia, porque yo transmito la información, pero la tecnología sí. Antes, como les digo, una pizarra, ¿sí? Que a veces era una pared pintada, ¿sí? Yo tenía mi tiza de polvo, ¿sí? Y le ponía justamente el borrador para que se trabaje. Luego, con los años, aparecieron los pizarrones de tiza líquida, ¿sí? Que ahí en el problema era que a veces nos olvidábamos que era tiza líquida, poníamos marcadores permanentes y literalmente se manchaba el pizarrón, ¿sí? Luego aparecieron ya lo que se refiere a los infocus, a los proyectores, ¿sí? Y en la actualidad tenemos ya pizarras digitales. Pero como les digo, el objetivo de utilizar las pizarras
siempre va a ser el transmitir algo. La tecnología va cambiándose y nosotros nos hemos adaptado. Hemos dicho, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que veíamos en la pandemia, utilizábamos pizarras digitales, ¿sí? O pizarras de los propios medios de videoconferencia. Todo eso nos hemos ido adaptando. Y justamente esta es la parte de la escalabilidad, ¿sí? Que nos obliga que estos modelos vayan adaptándose de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Como ustedes saben, los estudiantes en cada uno de los grupos que nos toque dar clases o que nos toque trabajar, ¿sí? Siempre van a ser diferentes. Siempre van a tener esos particulares, esas características que le va a determinar como grupo. Ningún grupo va a ser igual. Y es esta parte justamente de la diversidad que yo tengo que trabajar y adaptar esta parte del modelo de intervención. ¿Sí? Otra de las situaciones es que si este modelo influye o hay que reflexionar justamente la inclusión y la equidad, ¿sí? Justamente qué tipo de estrategias yo estoy utilizando para promover estos dos términos que lo hemos trabajado ya a profundidad en las anteriores clases, ¿sí? ¿Qué cambios hemos observado justamente en la implementación de este tipo de situaciones de modelo de intervención en mi comunidad? Es parte también de la evaluación porque esto nos va a permitir justamente dar como una visión mucho más general, mucho más específica, ¿sí? Para saber si está funcionando o no lo que se refiere a mi modelo de intervención, ¿sí? Y con esta evaluación cíclica, ¿sí? Nos vamos a poder determinar justamente si nuestras estrategias que vayamos seleccionando deban mejorar, deban cambiarse, ¿sí? Como para poder trabajar estos temas de inclusión y equidad, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí de esta partecita? No, ¿No? Listo, muchas gracias, ¿sí? Ahora vamos a entrar a una parte, digámoslo así, como les hice en una clase anterior, que es básicamente, ¿sí? El identificar internamente, ¿sí? No hace falta que que lo proyecten o lo digan, ¿sí? Pero sí necesitamos reflexionar justamente, ¿sí? De que cómo creen que un modelo de intervención puede abordar necesidades actuales de nuestra institución. Esto, como les digo, es para cada uno de nosotros. No hace falta que lo repliquemos o lo digamos a voz alta, sino que es una reflexión interna, ¿sí? Luego tenemos qué desafíos podemos tener al momento de implementación de un modelo de intervención, ¿sí? Y otra de las reflexiones es qué recursos y qué apoyo ustedes tienen para poder asegurar una implementación exitosa de este modelo, ¿sí? Estas tres reflexiones justamente vamos a tomar en cuenta para poder desarrollar o trabajar ya un modelo de intervención, ¿sí? Déjenme, me paso a la plataforma para ya indicarles la parte final, ¿sí? De la clase del día de hoy, ¿sí? Tengo nada más. Tengo nada más que decirle, ¿no? Bueno, así como para ir interviniendo, por decirles así, ¿sí? Eh, la parte de las definiciones, por decirles así, del, del modelo de intervención, ¿sí? Básicamente tenemos las 5 etapas, ¿sí? Que va a ser el diagnóstico, va a ser, en este diagnóstico podemos definir objetivos, definir estrategias, el trabajar justamente la planificación de la implementación, cómo realizar algún tipo de evaluación y obviamente la parte de los ajustes, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Nosotros
podemos trabajar con modelos de intervención justamente que puedan ir hasta mejorando el rendimiento académico de los estudiantes, ¿sí? Obviamente con algún tipo de dificultad, ¿sí? Esto ya puede ser utilizado con tutorías, mentorías, ¿sí? Adaptaciones curriculares, ¿sí? Pero ya en el campo de educación, ¿sí? Nosotros tenemos una infinidad de datos que nos puedan beneficiar al momento de trabajar ya esta parte de los modelos de intervención, ¿sí? Justamente lo que le quería indicar es ya las actividades que están para esta semana y con esto prácticamente finalizaríamos nuestras clases, ¿sí? Adicionalmente, ¿sí? Eh, a ver, permítanme, no les estoy compartiendo la pantalla. Mil disculpas. Estoy indicándoles esta parte de acá. Perfecto, aquí estamos, ¿sí? Listo. Como ustedes saben, hoy es nuestra última clase de nuestro módulo 2, ¿sí? Espero que los pocos conocimientos que hemos transmitido sean de utilidad, ¿sí? Y los puedan ir implementando de a poco dentro de sus instituciones educativas, ¿sí? Todos los deberes, ¿sí? Van a estar disponibles hasta el día lunes 26, ¿sí? Entonces, tenemos prácticamente toda esta semana para igualarnos. Ya vamos a ver justamente cuáles son las actividades planteadas o planificadas ya en estas 4 unidades, estos 4 temas, ¿sí? Pero la idea es que ustedes se vayan tratando de igualar. Recuerden que ustedes se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma, a través de participantes, en el caso que hay algo muy específico con alguna duda de alguna tarea, ¿sí? O algún inconveniente técnico que puedan tener, sí, con mucho gusto les voy ayudando para que ustedes puedan solventar y puedan realizar las actividades planteadas, ¿sí? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? Como les decía, tenemos toda esta semana para poder trabajar. El día lunes 26, ¿sí? Se cerraría prácticamente las actividades que están planteadas porque yo máximo entre el 27 y el 28 de agosto tengo que enviar los informes correspondientes para que continúen los procesos administrativos y ustedes puedan continuar en el siguiente módulo, ¿sí? Entonces, por favor, para que esas fechas tomen en cuenta al momento ya de entregar las actividades pendientes, ¿sí? Entonces, solo para hacerles un recordatorio, ¿sí? En el módulo 2, Profe, claro, perdóneme que le interrumpa, no, pero no se preocupe, cuénteme. yo le hablo de mi caso, por ejemplo. Yo trabajo una semana lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo y salgo el día lunes. Ya, Hay otra semana trabajo martes, jueves, viernes, sábado, domingo y salgo el día lunes. Para mí ha sido de verdad algo tan desgastante el curso, le soy muy sincera, he tenido demasiados problemas, he tenido muy poco tiempo y si tenemos hasta el lunes 26 prácticamente yo no puedo trabajar viernes, sábado, domingo y lunes que yo salgo a las 11 de la mañana. Mi trabajo es sumamente pesado y el tiempo es mi mayor enemigo este momento. ya. Bueno, no hay problema. Verá, la idea es que usted se vaya igualando las actividades y si hay alguna novedad, pero antes que comiencen el siguiente módulo, yo le pueda guiar y orientar, ¿sí? Porque como ya tenemos un cronograma, yo mal haría en decir, no se preocupe, pero tendríamos No, prácticamente una semana más sí, para que se iguale y ya puedan comenzar con el otro módulo. O sea, el inconveniente es que ya tienen el cronograma planteado. Entonces, yo mal haría en decir, no, usted puede entregar en una semana y media, en 2 semanas, sino más bien tratar de igualarse. Pero como les comento, o sea, yo estoy para ayudarles y si hay alguna situación, alguna consulta o algo, con mucho gusto les voy orientando, ¿sí? gracias, profe. Ujú. Entonces, tenemos esta parte de las pestañas o de los temas del módulo 2 de diversidad, ¿sí? En la cual aquí justamente tenemos algunas políticas de la institución, ¿sí? Aquí hay un foro de anuncios en la cual yo les voy avisando justamente cuando comenzamos una nueva semana,
¿sí? Recordemos que hemos estado casi un mes, ¿sí? Juntos. Comenzamos el 30 de julio, ¿sí? Nuestro módulo 2, ¿sí? Y luego ya en el tema 1, nosotros vamos a ir trabajando toda la parte de información. En actividad 1, por ejemplo, no hay actividades, ¿sí? En el tema 1 no hay actividades, no tenemos ni foros ni tareas, ¿sí? Lo que tenemos ya las actividades son en el tema 2, ¿sí? En este tema 2, aquí sí ya vamos a tener un foro, ¿sí? En la cual yo voy a leer las directrices y voy a agregar mi aporte respecto al tema que vayamos a ir trabajando en esta parte, ¿sí? Luego tengo una tarea, que en este caso se llama tarea 2, ¿sí? Que de igual forma me aparecen las directrices y yo tengo que cumplir, cargar el archivo, la información y listo, ¿sí? Pasamos al tema 3 y la misma estructura es muy similar, ¿no? Tenemos los documentos o los recursos que vayamos a trabajar, ¿sí? Y en este caso, de igual forma, tengo un foro y una tarea, ¿sí? Y lo mismo sucede con el tema que se abrió el día de hoy, ¿sí? Que son los modelos metodológicos, ¿sí? Que hemos visto de intervención. Igualito, tenemos la información, tenemos los documentos, tenemos aquí ya las dos actividades de un foro y de una tarea, ¿sí? Justamente para poder trabajar. Es por eso que literalmente yo les atormentaba, ¿sí? De todas las actividades que teníamos desde la unidad, desde el tema 2. En el tema 1 no tenemos tareas, ¿sí? Pero ya de los demás temas sí tenemos, ¿sí? Entonces, como les digo, me voy a pasar a este bloque de estudiante para que ustedes puedan determinar o verificar cómo se pueden comunicar conmigo, ¿ya? En esta parte superior ustedes tienen un menú que dice curso, participantes, ¿sí? Aquí me van a buscar, ¿sí? Como profesor. Le voy a dar un clic, en este caso mi nombre, voy a probar solo con María Eugenia y le ponen enviar mensaje. Aquí me escriben alguna situación y yo estaré atento justamente como para poder solventar cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, cualquier situación, comuníquense conmigo con toda confianza, ¿sí? Recuerden que yo estoy a las órdenes, ¿sí? Recuerden que si hay alguna guía, alguna situación que tengan, alguna actividad y les pueda orientar o guiar, me avisan con toda confianza, ¿sí? De todos modos, para mí ha sido un honor, ¿sí? Compartir estas 4 semanas ya con ustedes, ¿sí? Y como les decía hace unos segundos, espero que los pocos conocimientos que hemos podido transmitir en estas 4 semanas sean de utilidad, ¿sí? Y puedan ustedes trabajar ya dentro de sus partes institucionales, ¿sí? En la parte tal vez personal, ¿sí? Ya depende cómo nosotros queramos aplicar este conocimiento, ¿sí? Sin más, muchas gracias nuevamente por su puntualidad, ¿sí? Por su dedicación en estas 4 semanas. Gracias por acompañarme en la videoconferencia, ¿sí? Y conmigo será hasta un próximo módulo. Que tengan una excelente noche. Gracias a usted. Buenas noches, profe. Que pasen muy Muchas bien. gracias, profe. Hasta luego. Pasen muy bien. Hasta luego.